¿Qué tal? Bienvenidos a Finanzas Exponenciales. Aquí es donde conectamos, ya saben, la inteligencia artificial, las criptomonedas y los mercados para entender qué es lo que de verdad importa. Y hoy presentamos el análisis semanal de Bitcoin basado en la Power Law y el modelo Quantil, porque la semana pasada, fue un auténtico terremoto en los mercados. Así que la pregunta es, ¿qué lo provocó? Ok, vamos directo al grano. Ahí está el número, menos 21.7%. Una caída de casi el 22%, o sea, fue una corrección brutal que de verdad sacudió a los mercados y borró miles de millones de valor en ¿qué? ¿Cuestión de días? Y claro, esto dejó a todo el mundo con la misma pregunta en la cabeza. Y esas son, precisamente, las dos preguntas que vamos a intentar responder hoy. La primera, ¿qué fue lo que causó esta caída tan repentina? Y la segunda, que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? O sea, ¿estamos viendo el final del ciclo alcista o es solo un bache en el camino? Bueno, para empezar a desenredar esto, vamos a ver las explicaciones más comunes que andan por ahí. Son, digamos, los sospechosos de siempre, los que aparecen cada vez que el mercado se pone un poquito nervioso. Y claro, las teorías no tardaron nada en aparecer. A ver, que si el ciclo de 4 años ya se acabó, que si los inversores más antiguos, los OGs, están vendiendo y tomando ganancias. O las historias de siempre, ¿no? La manipulación de las ballenas y ahora el nuevo cuento, que todo el dinero se está yendo a la inteligencia artificial. Miren, son explicaciones que suenan populares y hasta tienen algo de lógica, pero ¿de verdad explican una caída tan coordinada? Quizás, solo quizás la respuesta no está dentro del mundo cripto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, ¿y si el problema no fuera algo propio de Bitcoin? ¿Qué tal si lo que vimos fue solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? Vamos con la primera pista, y es una pista clave que la verdad lo cambia todo. Bitcoin no cayó solo, para nada, ni de lejos. Miren, echemos un vistazo al panorama completo. Bitcoin, sí, cayó un 21.7%. Pero ojo, el oro también cayó un 11%, el Nasdaq más de un 6% y el S&P 500 un 4%. ¿Nos damos cuenta? Esto no fue un evento cripto, fue un evento de mercado. Todos los activos de riesgo, sin excepción, recibieron un golpe al mismo tiempo. Entonces, si lo pensamos bien, la caída de Bitcoin de casi el 22%, aunque fue la más grande, fue solo el doble que la del oro. Y si consideramos que Bitcoin es muchísimo más volátil y un mercado más pequeño, pues este movimiento es totalmente proporcional. ¿Qué nos dice esto? Pues que la causa no fue un problemita aislado de Bitcoin, sino un fenómeno macroeconómico que nos afectó a todos por igual. ¿Y esto? Esto nos lleva a la prueba definitiva, la verdadera razón de la caída. Y no estaba a la vista de todos. Estaba escondida, por así decirlo, en las tuberías del sistema financiero. Un problemón en los mercados de financiamiento global. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en este mercado como el sistema circulatorio de las finanzas, ¿ok? Es donde los grandes bancos y las instituciones se prestan dinero entre ellos de un día para otro para poder operar. Ahora, ¿qué pasa si de repente ese flujo de dinero se atasca o se vuelve carísimo? Pues que las instituciones entran en pánico. Necesitan efectivo y lo necesitan ya. ¿Y qué hacen? Pues venden lo más fácil o más rápido de liquidar: acciones, oro y, por supuesto, Bitcoin. ¿Y cómo sabemos que hay estrés en el sistema? Bueno, hay que fijarse en dos tasas de interés que son clave. En un mercado sano, lo normal es que pedir un préstamo con garantía, esa es la tasa SOFR, sea más barato que pedirlo sin garantía, la tasa IFFR. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Pero, cuando el sistema se estresa, pasa algo muy raro. La tasa con garantía sube por encima de la que no tiene. Esa inversión de las tasas es una bandera roja gigante. Significa que hay pánico por conseguir dinero líquido. Y miren, aquí es donde todo, absolutamente todo, encaja. En mayo, la tasa SOFR empezó a subir, acercándose a la FFR. En julio, ¡boom!, la cruzó. Y justo ahí, el impulso de Bitcoin se frenó en seco. Luego, en agosto, la SOFR se disparó. Y la semana pasada vimos un pico masivo enorme en esa tasa, que coincidió al dedillo con la caída del 22% de Bitcoin. La correlación es que no se puede negar. El estrés en ese mercado fue el detonante directo de la venta. Ok, ya resolvimos el misterio de la caída. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue? Si la causa fue macro, la recuperación también va a depender de factores macro. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo podría terminar toda esta presión? Entonces, ¿cuándo podríamos ver un alivio? Hay 3 catalizadores clave que hay que tener en el radar.
Primero, una relajación geopolítica. A ver, la guerra comercial es en gran parte teatro político. Cuando amenaza con dañar de verdad los mercados, las tensiones suelen bajar. Segundo, un cambio en la política de la Fed. La Reserva Federal va a tener una presión enorme para bajar las tasas si la economía empieza a flaquear. Y tercero, el agotamiento de los vendedores. Toda esa ola de ventas ya fue absorbida por una demanda bastante fuerte. Eso nos sugiere que los que querían vender, pues ya se están quedando sin munición. Perfecto. Ahora vamos a alejarnos un poco del ruido del día a día, de la volatilidad y a ver el panorama completo. Hay dos modelos que nos ayudan a mantener la perspectiva a largo plazo. El primero es el modelo cuantil. Este modelo básicamente divide el historial de precios de Bitcoin en bandas de colores. Si está en rojo, está sobrevalorado. Si está en verde, infravalorado. Y como podemos ver, a pesar de la caída, el precio sigue firme en la zona media, en la zona amarilla. Lejos, muy lejos del territorio de burbuja. Esto nos indica que estamos más bien en una fase de consolidación, no en una de pánico. Y esto es súper importante. La tendencia de fondo sigue siendo alcista. El precio se ha mantenido dentro de este canal ascendente desde 2014. Cada corrección, como esta que acabamos de vivir, ocurre a un nivel más alto que la anterior. A ver, para un inversor a largo plazo, esto se traduce en una apreciación que puede parecer lenta, hasta aburrida si se quiere, pero es increíblemente constante. Y eso es una señal muy, muy positiva. Y esta frase resume perfectamente la tesis a largo plazo. La ley de potencia es agnóstica a estos ciclos creados por el hombre. Simplemente sube con el tiempo. O sea, este modelo, que se basa en la adopción de tecnologías a largo plazo, básicamente ignora todo el ruido. Los ciclos de 4 años, las crisis macro, no le importa. Simplemente sigue su trayectoria hacia arriba a medida que la adopción crece. El ruido es temporal, la tendencia es lo que permanece. En resumen, la caída que vimos no fue una crisis interna de Bitcoin, sino más bien un síntoma de estrés en todo el sistema financiero global. Y aunque el corto plazo puede seguir un poco movido, los modelos a largo plazo nos muestran que la tendencia fundamental sigue intacta. Para saber más y mantenerse al tanto de lo último en el mundo de Bitcoin, la invitación es a visitar exponentialtom.com y a suscribirse al canal. Muchas gracias por acompañarnos.